va a ser, Carlos, la década perdida. Eso va a ser. O sea, tuvo sobreabundancia de recursos, como ningún otro gobierno. Sobreabundancia de recursos y totalmente malgastados. No, o sea, como país no definió qué hacer con los excedentes, brutales excedentes que jamás en la historia los tuvimos ni los vamos a volver a tener. Los gastó en cosas que no generan, y jodió a los que generaban, pero los que generaban también materias primas. O sea, no apostamos a industrialización, no apostamos a tecnificación, no definimos de qué queremos vivir. Mejor dicho, no cambiamos de qué estábamos viviendo. Vivíamos de hidrocarburos y minerales y seguimos viviendo de hidrocarburos y minerales. O sea, es la década perdida. No hicimos nada. Nos la farreamos la plata en cosas que no necesitábamos. A ver. Yo no sé si es tan perdida, digamos, en el sentido de que no hicimos nada. Tampoco es así. Yo comparto la idea de que más que no hacer nada, hicimos cosas de gastos que no correspondían, que se hicieron mal, que se hicieron desde el punto de vista político. La planta de urea ahí donde la hicieron en Cochabamba es una verdadera lástima. Es una verdadera lástima porque no va a funcionar bien eso, porque el producto de ahí va a ser caro, porque no terminan el puto tendido de ferrocarriles y todas esas cosas. El gobierno, desde mi punto de vista, cuando hizo eso, lo hizo reforzando la idea que tiene de que nos guste o no nos guste, de hacer de Cochabamba, de hacer de la zona del Chapare y todo aquello, gracias Kaiser, de hacer de todo ese lugar, de ser posible, un departamento nuevo. Yo creo que la idea la siguen teniendo y entonces quieren consolidar todo aquello. Poné otra llamada, creo que teníamos, Walter. No creo que sea tan perdida así la década. Desaprovechada. Dale. Hola, Carlos, buen día. Un gusto, hombre, saludarte y un gusto saber que estás bien y que seguís trabajando. Una cosita, por favor, ¿cómo se te puede seguir en vivo tu página Facebook o YouTube? ¿Cómo se te puede seguir? Ya, gracias, un saludo, que estés bien ya. Busca Periscope CF, @CF Valverde o Carlos Valverde y ahí nos vas a encontrar. Bueno, entro al otro. Dice don Héctor Arce: a cada estructura social corresponde un determinado ordenamiento jurídico cuya fuente también emana de precedentes históricos como referente para su base normativa. La historia del Estado es también, en cierto modo, la historia del derecho. En esa línea cabe mencionar que la habilitación por renuncia para postulación a un nuevo periodo constitucional para el cargo de presidente o de vicepresidente en Bolivia resulta ser absolutamente coherente con nuestra realidad histórica. Es importante citar cuanto menos 3 ejemplos de la aplicación de fórmula en el contexto nacional, mediante los cuales se ha encaminado la base fundamental del siguiente criterio. Para que un mandato se considere un periodo constitucional, ya sea de 4 o 5 años, el mismo debe ser cubierto en su integridad. Contrario sensu, si esto no ocurre, no es considerado como si fuera un periodo constitucional. Esta ha sido la lógica aplicada en su momento en el caso de René Barrientos, el 2 de enero del 66, renuncia para habilitarse como candidato presidencial. Obando permanece en ejercicio del gobierno hasta el 6 de agosto, fecha en la cual Barrientos jura nuevamente como presidente constitucional de la República. Este antecedente se refuerza con el caso de Jaime Paz, quien postuló como candidato a la presidencia el 85,
sobre el mismo criterio antes mencionado. Cabe recordar que Pasamora inicialmente se eligió vicepresidente del Congreso o presidente del Congreso el 80, convocado en el 82 Hernán Siles con el periodo, etcétera, ya sabemos, ¿ok? Pero evidentemente el fallo dice, no habiendo el decreto de la ley de habilitación del doctor Hernán Siles Suazo, dice, no habiendo cumplido con su mandato constitucional, el vicepresidente Pasamora no está comprendido en la prohibición que establece el artículo 87. Don Héctor Arce Saconeta se apoya en eso y es lo que yo llamo, buen día, lo que yo me permito llamar un utilitarismo historicista. Yo tomo la historia para beneficiarme de aquello que me beneficia a mí. ¿Ok? Usa dos ejemplos. El de René Barrientos, del 65, y el de la habilitación del 84 de Jaime Paz Zamora. Sobre el tema, don Jaime Paz Zamora ha sido muy claro el día de ayer para decir en página 7, que publicado hoy, a mí me habilitaron en medio de una situación de crisis, pero una crisis de conspiración contra nuestro gobierno, la UDP, que no tiene nada que ver con la situación actual. El gobierno al que representaba fue fustigado de forma constante por fuerzas no democráticas. En una situación de crisis, pero una crisis de conspiración contra nuestro gobierno de la Unidad Democrática y Popular. No tiene nada que ver con la actual situación. Lo que me preocupa es que un hombre inteligente como Arce Saconeta esté prestándose a confundir a la opinión pública con este tipo de argumentos, dijo el expresidente Jaime Paz Zamora. En su documento, se refiere al documento de la habilitación por renuncia. Yo he estado conversando con un montón de gente, con un montón de abogados constitucionalistas, y esto es lo que yo digo, lo que me queda. No puedes acudir a lo de Barrientos y a lo de Jaime Paz Zamora, que evidentemente él está, lo de Barrientos fue una angurria. Barrientos lo golpea a Paz Extensoro, lo hace irse, era su vicepresidente, se queda en la presidencia, luego la manejan la cosa y están con Obando, renuncia, lo deja a Obando, que también era militar, convoca unas elecciones, hace un fraude de la puta madre y gana las elecciones. René Barrientos, con una votación altísima, gana las elecciones, René Barrientos Ortuño, sin la participación del MNR de Víctor Paz y de Hernán Siles, sí con un MNR, creo que era el de Arellano, el segundo partido mejor ubicado de la Falange Socialista Boliviana, con el general héroe de la patria, Mariscal Bernardino Bilbao Rioja, y Gonzalo Romero Álvarez García como candidato a la vicepresidencia. Eso es la elección de 1966, Barrientos. Lo de Barrientos es una angurria de poder y además un abuso de poder, porque él lo podía hacer. Lo de Paz Zamora es diferente. El país se debatía en una crisis terrible. En determinado momento, el doctor Hernán Siles Suazo dice, yo voy a renunciar para darle una oportunidad a la democracia. Esto es lo que la gente tiene que entender. El doctor Siles dice, démosle una oportunidad a la democracia. Y le mete con la democracia. El doctor Siles decide darle una oportunidad a la democracia y comienza un proceso de ver su renuncia. La salida a la crisis es, ¿qué hacemos con Paz Zamora? ¿Qué hacemos con los que quedan? Se aprueba en Sucre, si no me equivoco. Hay una reunión en Sucre, estaba presente hasta la iglesia, que fue la facilitadora del diálogo, y ven este asunto de que Paz Zamora se pueda habilitar. Lo que es interesante es que pese a todo, y hay que buscarla, les sugiero que busquen, porque yo la estaba buscando y no sé cómo más encontrarla, pese a que ya he intentado,
mi amigo el doctor Santiago Berríos Caballero recurrió de inconstitucionalidad a la habilitación de don Jaime Paz Zamora. Recurrió de inconstitucionalidad a la habilitación de don Jaime Paz Zamora, pero convengamos todos que fue un acto contrario al derecho. Es decir, a la formalidad del derecho es un acto contrario. A la formalidad de la democracia no es contrario. Era una salida democrática. Fue salida democrática también, y una urgencia y una necesidad democrática, reponer el Congreso del 80 el año 82. El Congreso que se había aprobado el año 1980 es repuesto el año 1982. ¿Por qué? Porque los partidos, y aquí hay que destacar nuevamente el rol de don Hernán Siles Suazo y en este caso de Jaime Paz, que sabían que habían tenido una elección en el Congreso, la primera elección que gana Siles Suazo, la primera elección, pero más allá de la CPE antigua, después lo voy a tratar también el tema. También lo voy a tratar el tema. Déjame que hay mucha gente que tiene menos de 40 años aquí o menos de 50 años y creo que es bueno refrescar la memoria. La primera elección que gana Siles Suazo no consigue los votos suficientes en el Congreso, viene el asunto del golpe de Todos Santos, de Natush Bush, todas estas cosas. Finalmente termina convocándose. Sí, pero espérate un ratingo, pues, Pepe. Es que si vos lo vas a dirigir el programa y me vas a mandar todo el tiempo cosas como esta, entonces no tiene sentido que yo esté acá. Eso lo podemos discutir después, pero lo que vos estás discutiendo no tiene el fondo necesario. Vos estás tirando eslogans, que no es lo mismo. Déjame un ratito, te pido por favor, déjame un ratito. El tema es que la UDP, el doctor Siles, Jaime Paz y toda la militancia de ese frente político que se llama Unidad Democrática y Popular, decide, aún sabiendo que iban a gobernar en minoría, hacer un esfuerzo grande para consolidar la democracia. Se presentan, aún teniendo minoría, en el Parlamento en el año 1982, octubre, se recupera la democracia, pero la mano venía muy dura, venía muy pesada. El movimiento de la Unidad Democrática y Popular tomó medidas muy fuertes como la desdolarización. Hoy día todo el mundo se queja de la desdolarización. Hay algunas personas que evidentemente perdieron sus ahorros, pero lo que se hizo con la desdolarización, hoy día uno lo puede ver como que le salvó la vida a todos los empresarios del país, porque con 2 pesos pagaron cientos de miles de dólares que debían, ¿sí? Esto hay que tomarlo hoy día, en la distancia del tiempo te permite ir leyendo situaciones como esa. Pero la cosa es que se debilitó mucho el gobierno de la UDP. La oposición fue muy dura. El MNR participa en el secuestro del doctor Siles Suazo. Acuérdense que hay un secuestro del presidente. Lo secuestran al presidente constitucional de la República. Hay un secuestro del presidente de la República, para que ustedes vean cuál era el nivel de debilidad que había en esa época. Bueno, al final, Siles Suazo renuncia, Jaime Paz Zamora es habilitado por una ley de habilitación, la ley de habilitación de Jaime Paz Zamora, numerada con el número 682 del 14 de diciembre de 1984. No estoy hablando de memoria, esta es lo que sale de la Gaceta Oficial, o sea, no estoy hablando de memoria. Y el asunto es que la próxima elección la gana el doctor Paz Estensoro, que comienza el proceso primero de la
con su famosa frase Bolivia se nos muere, hace el 21060, la relocalización, etcétera, etcétera, y el país como que despega. Eso es verdad. Pero vamos a lo siguiente. La habilitación de Barrientos y del propio Jaime Paz Zamora son actos contrarios al derecho, que no pudieran constituirse como precedente para aplicar en el futuro. ¿Sí? No pudieran constituirse como antecedente para ser aplicados en el futuro, porque uno tendría que tomar solo los actos conformes a derecho, como dicen los abogados. Por otra parte, el gobierno nacional actual dice, hemos hecho otra constitución y nos hemos liberado de un pasado, del pasado de los gobiernos corruptos, vendepatrias, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, si le sirve a esa ley que lo habilitó a Paz Zamora, es una maravilla. A ver un ratito, sentate y explícame. ¿Rompiste con el pasado? ¿No querés tener nada con el pasado? Ah, no, pero ¿qué dijo don Arce Catacora? Don Arce Catacora dijo, las leyes y el devenir va haciendo la historia del país. ¿Se dan cuenta? Por eso yo digo que esto es un utilitarismo historicista y no otra cosa. En el caso que se está buscando en este momento, no hay ninguna, yo no tengo ninguna duda que don Arce Saconeta no ha entendido la sentencia constitucional que lo habilitó a don Evo Morales para buscarle el referéndum. Cuando se le permitió a Evo Morales, ser candidato nuevo y todas estas cosas, cuando hizo su renuncia y le permitieron que sea candidato nuevo, cuando acordó su mandato y le permitieron que sea candidato nuevo, don Arce Saconeta no ha leído, porque no se lo consideró periodo completado ni cosa parecida. Lo que le permitieron a don Evo Morales para habilitarse a un nuevo periodo fue que el Tribunal Constitucional argumentó que había la constitución de un nuevo Estado y que este nuevo Estado no tomaba como base, no tomaba exactamente la refundación del nuevo Estado plurinacional. Ese fue el argumento, mira, no cumplió su periodo, entonces puede habilitarse. Eso es mentira. Nunca planteó el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo, estamos en la constitución de un nuevo Estado. Y esa es la base que nos permite a nosotros habilitarlo. No estar contando con el periodo anterior, sino que al funcionar un nuevo Estado, el Estado Plurinacional de Bolivia, está claro que si me sirve la vieja república, ojo, la vieja república ahora sigue siendo República de Bolivia. Ustedes encuentran el nombre república en la Constitución nueva en 17 oportunidades, ¿sí? Pero no quiero tener nada que ver con la vieja república, soy parte del Estado, pero de la noche a la mañana digo, no, a ver un ratito. Me interesa lo que hicieron allá en la vieja república corrupta, burguesa, liberal, oligarca, todo lo que ellos quieran, pero no, me interesa lo que hicieron los oligarcas, los corruptos, los hice mierda. Y por último, el Tribunal Constitucional les dice, hemos constituido un nuevo Estado, y ese es el argumento que le permite a don Evo Morales ser candidato de nuevo. O sea, dejémonos de historia. Don Héctor Arce Saconeta no la leyó esa parte o la... Me pasa. Arce Saconeta burro no es. Está, y precisamente porque no es burro, se está dando el lujo de intentar manipular las cosas.
y manipularla de esta manera que yo les estoy diciendo y que les estoy explicando. Cuando uno lo lee, el artículo de Héctor Arce, se encuentra con un montón de cosas. Pero, a ver, para Héctor Arce, cuando uno no cumple, el mandato constitucional entero, entonces está habilitado para lo demás porque está incompleto. Esto es muy peligroso lo que está diciendo, porque gobernás 4 años y 6 meses, renunciás y te habilitás de nuevo y podés hacerlo seculorum, como decía la iglesia en latín, en la vieja forma de hacer las misas, por los siglos de los siglos, ¿sí? Seculorum, ¿ah? Por los siglos de los siglos. Y entonces estamos actuando contra la Constitución. Si un mandatario, si un gobernante decide renunciar antes de 6 meses para que se considere su periodo como no completado y eso le permita habilitarse a un nuevo periodo, entonces está claro que la prohibición de reelección previa establecida en la Constitución se torna un sinsentido jurídico. ¿Qué sentido tiene escribir esto? ¿Y por qué no ponen si renuncia 6 meses? Ya está. Porque están evitando que haya gente que se quede cuanto tiempo le dé la gana. Alguien hablaba de la... Ahora sí me voy a referir a lo que vos decías. Alguien hablaba de la forma en la que se hizo la nueva Constitución Política del Estado. Y yo quiero recordarles a todos ustedes que el movimiento al socialismo mató por esta Constitución. Hay 3 personas muertas en Sucre, en los hechos de la Calancha. Y el gobierno las mató, porque fue este gobierno el que las mató en esa represión tremenda que hubo. La mató a esa gente por hacer esta Constitución que tenemos. Y resulta que ahora la quiere violar. Escuchen bien. Plantear que estar 4 años y 6 meses y no terminar el periodo es un periodo incompleto, es la estupidez más grande que uno se puede topar, pero no va a faltar quien la acepte. Pero además y encima de todo, yo quiero recordarles que hubo un referéndum el 21 de febrero que le dijo: usted no puede ser candidato. Y cuando te dicen no podés ser candidato, no podemos cambiar el artículo 168 de la Constitución, que te dice que no podés ser candidato nunca, ni que te metas por un lado ni por el otro, y como vengo diciendo siempre, aunque te metas por debajo de la puerta, no podés. Cuando Héctor Arce escribió este artículo, uno que lo leyó dice: en el año 1900, con el Congreso del 80, se vivió una situación política especial que permitió que se tome esa salida. Y eso fue para preservar la democracia. Hoy día no está en juego la democracia. Hoy día no está en juego la democracia. Hay democracia. Quien la puede poner en riesgo la democracia es el gobierno, con esta puta insistencia de romperla para hacer lo que le dé la gana. Eso es otro. Ahí ya uno no tiene discusión. ¿Qué podés discutir? El gobierno pretende romper la democracia. El referéndum es vinculante, tenés razón, por supuesto. Pero el gobierno pretende romper la democracia, destruir la democracia para hacerlo elegir a Evo Morales. Y reitero, pueden estar diciendo lo vamos a expulsar a Subso, que no sé. Para mí, hoy son 10 años de la muerte de Cristian Urresti. Tenés razón. 11 de enero del año 2006. La turba, las huestes
cocaleras masistas lo mataron de una manera inmisericordia a Cristian Urresti. Tienes razón. Sigo con esto para no perdernos, ¿sí? No es que no me interese. Conozco a la familia Urresti y la estimo, la aprecio y la respeto muchísimo, ¿sí? Van para ellos todos mis saludos y mi aprecio de verdad y un abrazo sentido. Les decía, una cosa es lo que pasó en la época de la Unidad Democrática y Popular, donde se tomó una decisión que no guardaba relación con la Constitución. Aquello podrá ser muy entendible, pero reitero, es contrario al derecho. Los políticos que ahora pueden decir que es legal y que lo que les dé la gana, van a alegar una situación de emergencia. Y uno podrá preguntar, ¿cuál es la emergencia? No, es que a Evo le urge ser presidente. No me jodas, viejo. Le urge seguir siendo presidente porque cree que puede. A ver, uno escucha de todo. Y yo escucho a la oposición decir, a la oposición y a algunos otros que dicen, a ver, decime una cosa, va a haber una marcha el 21 de febrero, va a haber una marcha el 21 de febrero, para hacer respetar el 21 de febrero, ¿sí? Va a haber una marcha en todo el país, ya voy a subir las invitaciones y todas esas cosas, pero escuchen esto interesante. Hay quienes dicen, ¿y por qué Héctor Arce Saconeta no le propuso a Evo Morales que haga esto que está proponiendo antes de llamar al referéndum, que le dijo no y le cerró la puerta? Pueden haber habido dos razones. La primera, que no haya tenido ni puta idea de qué hacer, que es la que yo más creo, que don Héctor Arce en su desesperación se le ha ocurrido esta burrera última, que es muy política, pero es nada legal. Entonces, don Héctor Arce, si se le hubiera ocurrido, le hubiera pedido a don Evo Morales renunciar a la presidencia 6 meses antes y pedís que te habiliten para la otra. O sea, si salen con esto de la renuncia es porque no tenían idea de este argumento, que es muy flojo, que se cae, y además estaban seguros de ganar el referéndum, uno, y dos, probablemente el levismo desconfiaba de Álvaro García Linera y no le querían dar 6 meses a la presidencia. Hoy día, en su desesperación, están dispuestos a darle la vicepresidencia como dé lugar a don Álvaro García Linera por encima de cualquier cosa, confíen o no en él. Consecuentemente, yo creo es necesario ampliar la información de la marcha. Sí, voy a hacerlo, no te preocupes. Entonces, el tema es que ya fueron al referéndum. Y yo creo que desconocer el resultado del referéndum es desconocer la soberanía popular que se expresó en las urnas. No hay nada más soberano, es mucho más soberano un referéndum que cualquier otra cosa. Es la expresión. Le pregunto yo a la ciudadanía en un referéndum. Yo, Estado, le pregunto a la ciudadanía, che, ¿qué te parece? ¿Le permitimos al presidente y al vicepresidente postularse de nuevo? Y esa soberanía expresada en las urnas, yo sé que es muy setentista mi argumento de expresada en las urnas, pero a mí me encanta. A mí me encanta la expresión que estoy emitiendo, pero yo les digo, no hay nada más democrático, nada más directo que llamarlo al pueblo y preguntarle, che, ¿le permitimos al que Tejedi
que se vuelva a postular y te dijo que no. Entendámoslo. La población el 21 de febrero le dijo a don Juan Evo: Juancito, querido, me vas a disculpar, pero ¿sabes qué? No. Te guste o no te guste. No. No vas a ser candidato de nuevo. Anda a buscar el argumento que te dé la gana. Decime, ¿cómo vas a rebatir? ¿Cómo vas a rebatir el referéndum que te dijo no? Que me puedo entrar por la puerta de atrás. No es legal. Podés hacerlo a tiro de nuevo. Yo estoy seguro que la calancha lo pueden repetir en todo el país. No es casualidad que se le haya ocurrido a Maduro en Venezuela hablar de la instauración de una guerra popular prolongada si alguien lo quiere sacar del gobierno. Aun cuando había habido un artículo en la Constitución de Venezuela que sí se considera que el presidente no está atendiendo las crisis. Miren esto, ¿no? No está atendiendo las crisis como corresponde y atendiendo al país como corresponde. Se puede considerar que ha desatendido al Estado y que no ha estado gobernando, y consecuentemente se lo puede procesar e incluso destituir. Eso está en la Constitución. Eso está en la Constitución. Sin embargo, aparece ahora Maduro y dice: vamos a llamar a una guerra popular prolongada. La guerra popular prolongada es el mecanismo usado por Mao Zedong, o Mao Zedong, como se dice ahora, por Mao Zedong, de ir tomando posiciones, tomando posiciones en la medida que va avanzando, y durante largo tiempo la marcha grandísima de Mao Zedong finalmente terminó con la victoria de la Revolución China. Pero yo les digo, no hay forma de ignorar el 21 de febrero. Pero podemos usar, es que no podés, ya te dijeron no. Ya te dijeron, no podés ser candidato de nuevo. A ver si lo entendés. No, pero es que si yo uso esto, no, ya te dijeron, no podés volver a ser candidato. Pero es que yo puedo usar lo de Pazamora y lo de Barrientos y no sé cuánto, que puta que eran muchos tipos. Puta que los quiero. Puede decir don Evo Morales lo que le cante los huevos. Que los quiere, que los ama, que los adora, que son muchas cosas. Y que los que hicieron eso, que Siles Suazo era el tipo más brillante del mundo y que Barrientos era un patriota de la puta madre. No, pero a ver un ratito. A ver, cállate por un ratito. Argumentan y pueden decir lo que le hagan. Espérate un ratito. El 21 de febrero te dijeron no. O sea, te dijeron no podés ser candidato a una reelección. Y si te echo bala, ahí ya veremos cómo nos toca. Y ahí ya es otro cantar. Si acuden por la vía de la violencia para imponer una situación, ahí ya tendríamos otro escenario al que no voy a entrar en este momento, pero ya ahí tendríamos que ver de cómo nos toca ya. Ahí ya tendríamos que ver de cómo nos toca. Pero como no me lo estás planteando todavía y me estás planteando soluciones pedorras, ¿sí? Que va a pasar su olor y se acabaron como argumento fuerte. Por eso yo uso este ejemplo, que alguien me dice, puta que sos ordinario, probablemente, pero no encuentro otro. No encuentro otro argumento. Es decir, pasa el olor y se acabó. Fíjense que Arce Saconeta se mandó un articulango largo, no mal escrito, no mal argumentado. Cuando vos tenés que argumentar para defender algo que no tiene sentido, tenés que ser muy hábil. Y Arce Saconeta lo ha sido. Ha sido muy hábil. Podrá intentar todos los recursos que quiera, pero no tiene razón. Entonces, frente a esa situación, podés desgañitarte diciendo lo que
La pregunta del referéndum no sé si la tengo aquí. La pregunta del referéndum no sé si... Ya no la tengo aquí. Pero decía, ¿usted está de acuerdo con que el presidente y el vicepresidente puedan reelegirse de nuevo y que había una salvedad que decía, y que sea recién su primer mandato? No lo tengo aquí, la borré en la limpieza que hice de la computadora para comenzar este año, la borré, pero mañana te la busco. Sí, no la tengo acá. No la tengo, lamentablemente la saqué. Sí, pero les digo, ya el referéndum habló. El referéndum habló por mí, habló por vos, habló por todos. El referéndum dijo no, que nos ganaron con el 1,5% porque fue una mentira. No fue mentira, pero la mentira no entró al referéndum. Si hubo mentira, no entró al referéndum. Lo que entró al referéndum fue tu voluntad ciudadana. Vos, como ciudadano, vos fuiste el que dijiste no. ¿Ok? Te tiene que quedar claro, te guste o no te guste. Estas cosas son así. No es bonito dejar el poder, pero es democrático dejar el poder. Y si sos demócrata, tenés que irte. Si no sos demócrata, vas a tener que violar la Constitución. Vas a tener que violar la Constitución. Vas a tener que romper el orden legal y vas a tener que echar bala. Si estás dispuesto a echar bala, entonces ya estaríamos hablando de otra cosa. Y si estuviéramos hablando de otra cosa, ya tendríamos que preguntarnos de a cómo nos toca. Eso ya es otro cantar. Ya ese es otro cantar y yo no me voy a meter a camisa de 11 varas en este momento. Pero me parece a mí que el tema va a estar todavía en la consideración de todos nosotros.